es combustible de pesadillas. Un canal dedicado al terror literario, a leyendas urbanas, cuentos, relatos y curiosidades de escritores de este espeluznante género. Sean bienvenidos a la oscuridad de la mente. Retomando las leyendas queretanas que tienen su base en acontecimientos históricos, me encontré con esta historia que está vinculada a Maximiliano de Habsburgo, quien fue ejecutado en el Cerro de las Campanas. Mientras esperaba ser fusilado, el entonces emperador de México fue llevado al convento de la Santa Cruz, en donde cada día de su estancia se asomaba por la ventana y pasaba gran parte del día viendo hacia donde se encontraba el camposanto. Hoy en día, en ese lugar están enterrados los personajes ilustres del Estado, aunque en aquellos años, el sitio era utilizado para sepultar a cualquier ciudadano. En ese cementerio laboraba un hombre muy servicial y acomedido de nombre Simón. Los que lo conocieron afirmaban que nunca dejaba un trabajo sin concluir. Un día mientras don Simón se encontraba limpiando una de las tumbas, escuchó una voz en la lejanía que decía: «Simón, estoy aquí, ven por favor». El hombre continuó con su trabajo sin prestar mucha atención, hasta que los murmullos se hicieron más y más fuertes. Esto obligó al sepulturero a tratar de saber de dónde provenía esa voz que le estaba jugando una broma bastante pesada. Se acercó hasta donde se hallaba una farola de la calle y ahí fue cuando vio por primera vez una enorme sombra. De inmediato reconoció el contorno de la figura y gritó aterrado: «No puede ser. Es el emperador Maximiliano en persona». Al día siguiente, Simón habló con sus jefes y dejó el puesto de enterrador vacante, pues no quería volver a encontrarse con ningún tipo de espíritu chocarrero. La leyenda dice que inclusive hoy en día, las personas pueden encontrarse con la sombra de Maximiliano, en el caso de que pasen por afuera del panteón a las 12 de la noche. Hace muchísimos años, en lo que se conocía como el Templo de San Francisco, varios muchachos se preparaban para convertirse en sacerdotes. Un día mientras uno de los seminaristas se encontraba orando, oyó un ruido y al mover la cabeza observó a una bellísima mujer quien le sonrió. De inmediato, el chico se levantó de su asiento y fue en dirección hacia la oficina del párroco para relatarle lo sucedido. Este le dijo que lo que había visto era nada más y nada menos que un intento del demonio para alejarlo de su verdadera vocación. Por lo que le explicó que lo mejor sería que a partir de ese instante, rezara encerrado en su claustro. Así lo hizo y la aparición no volvió a mostrarse por largo tiempo, hasta que una noche, los gritos del seminarista despertaron al resto de sus compañeros. Los alaridos pidiendo auxilio eran tan fuertes que incluso varios de ellos intentaron derribar la puerta sin éxito. Mientras tanto, en el claustro se encontraba el muchacho y la supuesta mujer quien ahora se había convertido en Lucifer. El joven tomó con su mano derecha la Biblia que tenía en el buró y con la izquierda un rosario de madera que le había regalado su abuela. Poco a poco las oraciones tanto de él como de sus compañeros hicieron que el demonio fuera retrocediendo poco a poco, hasta que optó por salir de la habitación a como diera lugar. Momentos después, se escuchó un fortísimo estruendo y la puerta del cuarto por fin pudo abrirse. Nadie podía creer lo que había ocurrido. En el techo había un hoyo negro de gran tamaño al que luego se le bautizó como el agujero del diablo. La Carambada era el apodo de una mujer cuyo nombre real era Leonarda Martínez. Se dice que nació en la punta y que durante gran parte de su infancia y juventud la pasó al lado de pillos y bandoleros. Sus padres murieron cuando ella era muy chica, por lo que tuvo que hacerse cargo de sus hermanas. Para poder sobrevivir, tuvo que integrarse a las filas del crimen. Por esa razón, no era raro ver a la Carambada deambulando por las calles de la ciudad, aguardando pacientemente el momento preciso para despojar a los ricos de sus pertenencias. Leonarda era una dama más bien de baja estatura, de tez morena y que además tenía una seña particular que la hacía inconfundible. En la mejilla izquierda tenía una cicatriz de gran tamaño. Por extraño que parezca, la Carambada sabía comportarse dependiendo del lugar en donde estuviera. Por ejemplo,
Si intentaba robarle sus joyas a mujeres que pertenecían a la aristocracia mexicana, se vestía con trajes de seda y cuidaba su vocabulario para ganarse la simpatía de las demás. Luego, gracias a la habilidad que tenía con sus manos, lograba quitarles a las señoras sus alhajas sin que éstas se dieran cuenta. Leonarda fue llevada a la cárcel en muchísimas ocasiones. No obstante, lo cierto es que tardaba más en llegar a su celda que en salir de nuevo a la calle, pues era amiga de altos funcionarios de Curo. Por fin, Vicente Otero fue el encargado de ponerle punto final a los atracos de la Carambada. Este la atrapó durante un asalto en la vía pública. La mujer se resistió, pero al recibir un balazo, no le quedó más que rendirse. Posteriormente fue llevada a un hospital en donde no pudieron salvarle la vida. Hay quien dice que sus últimas palabras fueron para redimirse, aunque nunca sabremos en realidad cuál fue el destino de Leonarda Martínez al exhalar su último aliento. Conoce la tétrica leyenda de la casa de Don Bartolo. Querétaro es una ciudad con casi 500 años de vida, además ha sido una pieza clave en el desarrollo de la nación. Esta posee una gran riqueza histórica, comparada con otras. La ciudad ha albergado a múltiples personajes célebres y existen un sinfín de historias que recorren sus calles. Dentro de estas historias, se incluyen las famosas leyendas, que hasta la fecha se siguen transmitiendo entre las generaciones. Una de las leyendas más famosas es la de Don Bartolo. A continuación te contamos un poco sobre ella. Don Bartolo fue un hombre que vivió en el siglo XVII, el cual tenía una fama impresionante y una fortuna muy grande. El hombre tenía una casa en el centro histórico que compartía con su hermana, con la que se dice sostenía relaciones incestuosas. Para celebrar su cumpleaños, todos los años organizaba una fiesta, en la cual realizaba un brindis en el que repetía las mismas palabras. Brindo por mi hermana, por mi ánima y por el 20 de mayo de 1701. Después de un tiempo, su fortuna crecía y su celebración se mantenía de la misma manera, hasta llegar a la noche del 20 de mayo de 1701, día que mencionaba en cada brindis. Justo en el momento de sonar las 12 de la noche, se escuchó una fuerte detonación seguida de un extraño silencio que alertó a todos los vecinos. Al día siguiente, los pobladores tocaron a la puerta sin obtener respuesta alguna, pero no obtuvieron respuesta. Llamaron al alcalde para que pudiera abrir la casa y al entrar, encontraron una escena terrible. Su hermana, que al parecer había sido asesinada por él, estaba tirada con un charco de sangre rodeándola y Don Bartolo, por otra parte, estaba pegado al techo totalmente carbonizado. Se dice que el adinerado hombre hizo un pacto con el diablo, pues encontraron un aparente contrato en su guardarropa. Se cree que Don Bartolo cambió su alma por gloria y riquezas, logradas por robos y negocios sucios. El plazo era medio siglo y se cumplía en la fecha tan mencionada por él, 20 de mayo de 1701. Espero que les haya gustado. Por favor, si te gusta, suscríbete y dale like. Muchas gracias.